pasaje, el título del mensaje es Jesucristo es el verdadero Israel. ¿Ok? Jesucristo es el verdadero Israel. Y vamos a hacer algo un poco peculiar hoy. Vamos a leer 4 textos que he escogido aposta del Antiguo Testamento. Y estos textos nos van a preparar para lo que Jesús nos va a enseñar hoy en el texto. Así que antes de leer Juan 15, 1 al 6, vamos a abrir rápidamente 4 textos bíblicos del Antiguo Testamento. Los hermanos que estáis en el grupo de membresía de la iglesia, tenéis los textos que compartí anoche. Y son Salmo 80, Isaías 5, Jeremías 2, Oseas 10. Y hay una pregunta que quiero lanzaros antes de leer los textos. La pregunta es, ¿qué imagen se utiliza en los 4 textos proféticos? ¿Qué imagen, qué metáfora Dios usa? Y número 2, ¿a quién se aplica dicha metáfora? 2 preguntas. ¿Cuál metáfora, cuál imagen pictórica utiliza el Señor en los 4 textos? Y esa imagen, ¿a quién se aplica? Bueno, no, vamos a leer primero. No digáis, por favor, hermanos. Yo sé que algunos habéis hecho los deberes. Bueno, Salmo 80, vamos a leer 8, 9, 14, 16. Salmo 80, 8, 9, luego 14, 16. Y los leo. Iba a repartir los versículos entre la congregación, pero pensé, mira, como grabamos aquí, a veces si leemos desde ¿cómo se dice? La congregación no se oye. Así que voy a leer los 4 textos yo, con mi hermoso acento norirlandés. Y el pueblo de Dios dice, amén, pastor, aleluya. Salmo 80, 8, 9, 14, 16. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de esa vid, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Versículo 14. Mira desde el cielo y considera, visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Salmo 80. Ahora, texto número 2, Isaías 5, 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio unas silvestres. Ahora pues, vecinos de Israel y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré a su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza. Esperaba justicia, he aquí clamor. Texto 3, Jeremías 2, 21. Dice Dios a su pueblo: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues tú me has vuelto sarmiento de vid extraña? La versión Dios habló y dice aquí: yo te planté como la vid de mejor calidad, como vid de la semilla más fina, pero te has degenerado tanto que ni te reconozco. Y el último texto número 4, Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, a dioses paganos, por cierto. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Básicamente, Dios está diciendo: tengo una viña, el pueblo de Israel, yo derramo abundancia sobre la viña, pero en vez de dar buenos frutos, solamente va en pos de otros dioses, prostituyéndose a sí mismo. Por tanto, 2 preguntas. Hermanos, hemos leído 4 textos del Antiguo Testamento, 4 profetas diferentes. ¿Cuál es la metáfora utilizada en los 4 textos? La vid. Pregunta número 2. La vid es la metáfora. ¿A quién o a quiénes se aplica la metáfora de vid? Al pueblo de Israel. Clave, porque tú y yo a veces leemos el Evangelio de Juan como gentiles ignorantes del Antiguo Testamento. Pero cuando un judío como Juan escribe un evangelio hablando de la vid, hay toda una tradición profética que tiene en mente. Cuando nos habla del templo,
cuando nos habla del Shabbat. Hay una tradición y Juan te está diciendo Cristo es el cumplimiento. Entonces, os voy a decir hoy que vamos a ver en el texto de Juan 15 que antes de leerlo debemos entender que hay toda una tradición de cientos de años diciendo que el Israel de Dios es su pueblo. Y hoy vamos a ver que hay una vid, pero hay una verdadera vid. Israel era una sombra, pero la verdadera vid la vamos a encontrar hoy en nuestro texto Juan 15. Por tanto, os invito a abrir la Biblia, Juan capítulo 15, y leeremos versículos 1 al 6. Ahora teniendo en cuenta toda la tradición profética. Y podría haber sacado un par de textos más, pero 4 me parecen ya suficientes. Juan 15, del 1 al 6, título de mensaje: Jesucristo es el verdadero Israel. Jesucristo es el verdadero Israel. Juan 15, 1 al 6. Yo soy la vid verdadera. Amén. Entonces toda la tradición profética se cumple en Jesús. Israel estaba apuntando hacia nuestro Salvador. Pero bueno, no voy a predicar todavía. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más y más y más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, mucho, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sois niños destetados. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tenemos hoy 3 puntos de mensaje. Pido disculpas. Estaba a punto de enviarle a Juan Frank el PowerPoint para hoy. Me llamaron a la puerta pidiendo que quitara el coche porque había una avería en la calle, un tema de agua de un vecino. Así que claro, lo siento, Juan Frank. Por favor, perdóname. Luego en casa digo mis 3 Ave Marías y mis 4 Padres Nuestros, ¿no? Para alcanzar perdón. Bueno, 3 puntos. Son los siguientes. Número 1. La vid verdadera. La vid verdadera, versículo 1, la vid verdadera. Jesucristo es la verdadera vid. Jesucristo es el verdadero Israel. Esto puede ser para algunos que revolucionario. Para mí, yo sé que peleé mucho con este tema, pero ahora bueno, tengo paz en el alma y por tanto puedo predicar públicamente al respecto. Número 1, la vid verdadera. Número 2, los pámpanos que llevan fruto. Los pámpanos que sí llevan fruto, versículos 2 al 5. Y número 3, los pámpanos que no llevan fruto. Más sencillo, imposible, ¿no? La vid verdadera, los pámpanos que sí llevan fruto y los pámpanos que no llevan fruto. Más fácil, imposible. Empezamos pues por versículo número 1, la vid verdadera. Juan 15, versículo 1, dice el Señor Jesús: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Bueno, un poco de contexto. Estamos en Juan ahora 15. Estuvimos varios meses exponiendo Juan 14. En Juan 14 estamos en el discurso pascual de Jesús. Juan 14, Juan 15, Juan 16. 3 capítulos, un discurso. Y en Juan 14, ¿qué hace Jesús? Consuela, fortalece a los discípulos. Dice, mire chicos, me voy, me marcho. Me voy para el lugar, ¿no? El hogar del Padre. Y no estaré más con vosotros. Pero tened ánimo. Estoy con vosotros. Mi espíritu os dará fortaleza, etc. Así que vamos a ver cómo en 15 Jesús sigue hablando del discurso pascual, pero aquí en el texto ya no está, no está consolando los corazones, ahora está enseñando. Hay un cambio de chip. Todo el capítulo 14 hasta ahora ha sido pastoral. Él está consolando, dando ánimo a la iglesia, fortaleciendo a sus discípulos afligidos, y ahora va a dar instrucción. Ahora le metes iluminar, alumbrar. No es tanto consolar, es alumbrar. Así que entramos ahora en este chip didáctico del Señor. Y arrancamos el texto con una declaración bien fuerte. Yo soy. Damas y caballeros, hoy en el texto estamos con el último yo soy del Evangelio de Juan. Y como sé que sois una iglesia muy atenta, muy estudiosa, muy aplicada, yo tengo la plena certeza de que sin que yo diga nada, vais a poder decirme en orden los 6 yo sois que ya hemos estudiado. Así que,
sin abrir la Biblia, el primer yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, en el contexto del maná, yo soy el pan de vida. Amén. Cristo es, número 1, el pan de vida. Número 2, en Juan capítulo 8, Jesucristo, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, con sus ritos de fuego y agua, dice, yo soy la luz del mundo. Muy bien, capítulo 10 tenemos 2. A principios ambos tienen que ver con, el mundo de granjas y ovejas. En primer lugar, él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Para tener la vida eterna hay que pasar por mí. Y luego no solamente es la puerta, aprendimos que el mismo párrafo, él es al mismo tiempo el buen pastor. Así que tenemos pan, tenemos luz, tenemos puerta, tenemos Cristo como buen pastor. Luego entramos en Juan capítulo 11, en el marco de la resurrección de Lázaro, y le dice a Marta, que está muy preocupada, Marta, yo soy la resurrección y la vida. 5, nos queda uno más. Y aquello fue, se me ha olvidado. ¿Cuál es el sexto? Qué vergüenza, el pastor no se acuerda. Juan 14, sí, que vimos hace un par. Sí, en efecto. Cristo está hablando con Felipe. Dice, Felipe, ¿por qué preguntas por el camino? ¿No te das cuenta que yo soy el camino, la verdad y la vida? Gloria a Dios. Así que 6 yo sois. Y ahora tenemos el séptimo yo soy la vid. Ahora, iglesia, yo tampoco necesito deciros lo siguiente. Cuando Jesucristo dice yo soy, se está dando a conocer como Dios, porque yo soy es el nombre divino. Éxodo capítulo 3, Moisés. Ve al pueblo, di al pueblo, yo soy, me ha enviado, yo soy el que soy. Jesús, varón treintañero, dice, yo soy, 7 veces. Y no es por casualidad que haya 7 yo sois, porque según la numerología judía, 7 es el número perfecto, es el número divino. Por tanto, tenemos 7 yo sois en el Evangelio de Juan, y estamos hoy con el último. Cristo es el yo soy, y Él es ahora la vid. La vid, y el adjetivo aquí clave es verdadera. Verdadera. Una vez os puse en ejemplo, Joan y Diana, y ellos están ahora en Madrid recogiendo los suegros que van a estar con nosotros el domingo que viene, si Dios quiere. Y dije que digamos que Joan está fuera de casa y tiene una foto de Diana. Regresa a Almería, Diana va a recogerle en el aeropuerto, y en vez de Joan y darle un beso a su mujer, saca la foto de Diana, le da un beso a la foto y pasa olímpicamente a su esposa. Diana, no creo yo, conociendo, ¿no?, a nuestra hermanita, que amamos mucho, yo no creo que va a estar muy feliz, Ella tiene sangre latina, ella le corta la cabeza a Joanny, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Joanny, varones? Llegas al aeropuerto, está tu esposa, mujeres no digáis nada. Hombres, ¿qué debemos hacer si nuestra esposa ahí está para recogernos al aeropuerto? ¿Qué hacemos? Ven aquí, guapísima, ¿verdad? Le damos un buen beso evangélico para la gloria del Señor. Hermanos, el Antiguo Testamento es una foto. Es una foto del Señor Jesucristo. Es una foto en blanco y negro. Y tú y yo en el Nuevo Testamento tenemos la sustancia. Tenemos la gloria. Ahora vamos a recibir la glorificación y veremos al Señor tal y como es. Pero ahora tenemos, digamos, la foto en color. Tenemos ya la realidad. Estamos a punto de ver la plena gloria de Cristo. El Antiguo Testamento, pues, demuestra a través de símbolos, imágenes, verdades tocantes al Señor Jesús. El templo nos habla de Jesús. El Shabbat nos habla de Jesús. Y hoy la vid también nos habla de Jesús. Yo comencé el mensaje de hoy leyendo 4 textos del Antiguo Testamento. Salmos, Isaías, Jeremías, Oseas. 4 textos diciendo que hay una vid de Dios, y esta vid de Dios se llama Israel. Pero ahora Cristo, cientos de años más tarde, en Israel dice a hombres que conocen las Escrituras, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. Es decir, en los días del Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, la vid servía como un símbolo del Señor Jesús. La nación de Israel servía como una señal profética del verdadero Israel, el Señor Jesucristo. Cristo es el verdadero Israel. Y todos aquellos que tienen verdadera fe en Él son israelitas. Llegan a ser judíos espirituales.
Y aquellos judíos que están actualmente en existencia sin fe en Cristo no son judíos verdaderos. Son israelitas étnicos, biológicos, pero no son verdaderos israelitas. Los verdaderos israelitas son los llamados judíos mesiánicos, o como bien dijo Benny esta mañana, son cristianos. Los judíos que creen en Jesús son los verdaderos israelitas, y los gentiles que creemos en Cristo somos los verdaderos israelitas. Entonces, en el Antiguo Testamento hubo un pueblo étnico, un pueblo sociopolítico llamado Israel. Y dentro de ese pueblo de Israel hubo un verdadero Israel, un remanente, un pueblo que confiaba de todo corazón en el Mesías, un pueblo que no se creía justificado por las obras de la ley, un pueblo que tenía fe de Dios. Y este remanente ahora, que está, ¿verdad?, hasta el día de hoy, 180,000 judíos mesiánicos, estos 180,000 judíos mesiánicos, juntamente con todos los gentiles, aquí, ¿cuántos creyentes gentiles habrían en nuestro culto? ¿No? Amor, 50. Nos juntamos con estos judíos, 180,000, y somos constituidos el verdadero Israel, porque estamos unidos a Jesucristo. Somos pámpanos del verdadero Israel. Y quiero comprobar lo que estoy diciendo con una cita bíblica. Romanos 2:28, y aquí está escribiendo un judío, el apóstol Pablo. Pablo dice en Romanos 2:28, 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Pastor, ¿quién es el verdadero Israel? El verdadero Israel es aquel que tiene el corazón circuncidado. Por tanto, hay 180,000 judíos étnicos que son verdaderos israelitas. Y hay, bueno, según dicen, 2,000 millones de gentiles cristianos. Podemos decir 2,000 millones de israelitas entre los gentiles. Y somos el verdadero Israel porque somos pámpanos del Señor Jesucristo. Cristo es el verdadero Israel. La nación de Israel apuntaba hacia Jesús. Y ahora, ya que tenemos la sustancia, sobra la foto. Por esta razón, tú y yo no tenemos que ir al templo a adorar. No tenemos que abstenernos de ciertos alimentos. Los hombres no tenemos que dejarnos la barba. No necesitamos guardar el Shabbat, el día sábado. ¿Por qué? Porque vino la sustancia. Vino Jesucristo. Por tanto, la foto, está guay tener una foto de Diana, pero cuando Diana está delante de mí, no necesito la foto. Y ya que tenemos la sustancia de Jesús, ya no necesitamos casi caer en esta israelatría que vemos en las redes, ¿no? Que la nación de Israel no puede equivocarse. Sí puede equivocarse. El verdadero Israel es el Señor Jesucristo. Y ahora voy a hacer que penséis en este tema. Porque pensáis, queridos hermanos, que nada más nacer Jesús, la Escritura dice, de Egipto llamé a mi hijo. Porque esta profecía está sacada de Oseas 11:1. Pero en Oseas 11:1, cuando Dios dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿de quién estaba hablando? No está hablando de Jesucristo en aquel momento. Es verdad que se aplica a él. ¿De quién está hablando? De Israel. De Egipto saqué a mi hijo, dice Dios. Está hablando de Israel. Pero Mateo dice, en el relato de Mateo 2, la natividad, Cristo cumplió aquella profecía. Cristo es el verdadero Israel. Ahora, hermanos, y menuda casualidad, Cristo está a punto de empezar su ministerio público, pasa por las aguas. ¿Esto os hace pensar en algo? Israel pasó por las aguas. Salió de Egipto atravesando las aguas y luego 40 años en el desierto. Una pregunta para la iglesia: ¿cuántos días estuvo nuestro Salvador siendo tentado en el desierto? No es por casualidad que sean 40 días, ni 30, ni 50. ¿Por qué 40 días? Porque Cristo es el verdadero Israel. Mateo, el evangelio más judío, te está diciendo de entrada: Cristo es el verdadero Israel, y donde la vida de Israel falló y fracasó, Cristo vence, Cristo triunfa. Él es el segundo Adán, Él es el verdadero Israel, Él es el Salvador. Por tanto, Cristo es la verdadera vida, Él es el verdadero Israel, y aquellos que creen en Él, siendo judíos, siendo gentiles, son verdaderos israelitas.
Y qué bonito aprender que a diferencia de la vid del Antiguo Testamento, nuestra vid nunca será destruida. Dios en los textos que hemos leído dice que la vid está asolada, quemada, pero nuestra vid permanece por los siglos de los siglos. Porque Él, a diferencia de Israel nacional, es impecable, inmaculado, nunca se equivoca. Él es el escogido, todopoderoso Hijo de Dios y Él debe triunfar, haga lo que haga Satanás. Por tanto, en primer lugar, amados, estamos en la vid verdadera Jesucristo. Y si tú crees en Jesús, yo sé que suena raro esto, pero es así. Si tú crees en Jesús, tú eres un verdadero israelita y tú eres más judío que los judíos étnicos que no tienen fe. Estoy pensando en Ismael, estoy pensando en Esaú, en Judas Iscariote, en Saúl, réprobos en cuanto a la fe, pero hijos étnicos de Abraham. Tú, a través de la fe, eres más israelita que los judíos réprobos. Cristo es la vid verdadera. Cristo es el verdadero Israel. Y ahora vamos a ver qué pasa con aquellos que están unidos al verdadero Israel. Y entramos en el segundo punto del mensaje. Los pámpanos que llevan fruto. Y vamos a leer ahora versículos 2 al 5. Cristo describirá ahora dos obras que Él hace en sus pámpanos en los verdaderos israelitas. 2 al 5. Todo pámpano, bueno, la primera cláusula la leeré en el punto 3 del mensaje. Voy a empezar por la segunda cláusula, versículo 2. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará mi Padre, para que lleve más fruto. Y vosotros, chicos, estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo aquí describe dos obras que Él hace en los verdaderos israelitas. Y yo voy a ir en orden teológico. Cristo, en primer lugar, aquí en orden canónico, Jesús habla de la santificación progresiva en el versículo 2 y de la regeneración en el versículo 3. Pero por orden teológico yo voy a revertir aquí este orden. Y en primer lugar hablaré de la regeneración y luego de la santificación progresiva. Porque creo que para nosotros tiene más sentido empezar por el principio y luego hablar de la santificación progresiva. Tenemos aquí dos obras descritas. Versículo 2 habla de la santificación progresiva y versículo 3 habla de la regeneración. Regeneración es la santificación inicial, el nuevo nacimiento, y la santificación progresiva es lo que sucede a continuación, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar primeramente por el versículo 3 y después volveré al versículo 2. Versículo 3 dice: ya estáis vosotros limpios por la palabra que os he hablado. Esto de aquí es un poco extraño, porque si nos fijamos en el capítulo 13, Jesús como que se contradice a sí mismo. Cito lo que dice Jesús en capítulo 13. El Señor dice: vosotros estáis limpios, pero no todos. Pero aquí en el 15 dice: vosotros estáis limpios todos. Pero no dice ahora, pero no todos. ¿Por qué pensáis en el capítulo 13? Jesús dice: estáis limpios, pero no todos. Pero ahora en el capítulo 15 dice: estáis todos limpios. Porque en el 13, en el mismo contexto, dice: no estáis todos limpios. Y ahora dice: sí estáis ahora todos limpios. ¿Por qué? No está Judas Iscariote. ¿Judas está en capítulo 13? Sí. ¿Judas está en capítulo 15? No. Por tanto, en el 13 no estáis todos limpios, pero no está el réprobo, estáis todos limpios. ¿Cómo explicar esta contradicción? La ausencia de Judas Iscariote. Jesús dice que están ahora limpios, son creyentes, han nacido de nuevo. ¿Y cómo han experimentado esta obra? Versículo 3: por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la herramienta que Dios usa en el siglo XXI para hacer que las almas nazcan de nuevo? La predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué nos congregamos el día domingo para recibir la palabra? Porque en esta palabra hay poder. Hay poder para salvar. Hay poder para hacer nacer de nuevo los corazones. Vemos ejemplos de esto en la Biblia.
Lidia, ¿no? Me encanta este ejemplo de Lidia. Está ahí recibiendo la palabra, Hechos 16:14. Y dice el texto que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Pablo está predicando la palabra. El Espíritu Santo abre el corazón de Lidia y ella recibe la palabra. Lidia nace de nuevo por el poder de la palabra. Un hijo de Dios, una hija ama la palabra. Otro ejemplo, Ezequiel 37. Hay un valle de huesos secos y muertos. ¿Cómo van a vivir los huesos? Ezequiel tiene que hacer algo. Él tiene que profetizar la palabra. Tiene que predicar la palabra. Y Dios envía el viento dando vida a los huesos secos y muertos. Dios da nueva vida a través de la predicación de la palabra. Por esto, hermanos, aquí tengo gran celo por el púlpito. El púlpito no es para que yo esté aquí dando mis opiniones, contando chistes, hablando de mis proyectos, las palabras proféticas que recibí el día martes. No, este púlpito es para la proclamación de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra es predicada, Dios salva almas para su alabanza. Y si la palabra no es predicada, no habrá una obra poderosa en los corazones. Voy a citaros dos textos que dicen esto, lo que estoy diciendo en términos muy claros. Primer versículo, Santiago 1:18. Santiago 1:18. Estos textos revelan que nacemos de nuevo por la instrumentalidad. ¿Es una palabra? Wow, qué bien. Acabo de inventar la palabra y resulta que es una palabra. Nacemos de nuevo por la instrumentalidad. Me gusta esta palabra, la voy a decir de nuevo. Instrumentalidad de la palabra de Dios. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. ¿Cómo te hace nacer de nuevo Dios? Por la palabra. Por la palabra. Texto número 2. 1 Pedro 1:23. Sois renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. ¿Por qué naciste tú de nuevo? Porque Dios un día en tu vida envió el Espíritu Santo con el poder de la palabra y hizo en ti lo que hizo en Lidia. Te levantó como esos huesos secos y muertos. Y aquí ahora estás sentado, deleitándote en la palabra. Te encanta la palabra. Esta palabra que aburre a los réprobos y se quedan dormidos. Esta palabra para ti es una palabra viva. Y estás contando los días para estar de nuevo en la iglesia. Qué bien, vamos a recibir palabras este fin de semana. ¿Por qué? Porque sois del Señor. Dios ha operado un cambio en vuestras almas. La palabra es el medio supremo de la gracia. Cristo ni siquiera bautizaba a la gente. Cristo se dedicaba a predicar y dejaba a los discípulos la tarea de bautizar, dando a entender que ¿qué es más importante? ¿La palabra o el bautismo? La palabra es más importante. Pero la Iglesia Católica ha hecho las cosas al revés, diciendo que más importante que la homilía es el bautismo y la celebración de la Eucaristía, dando centralidad a los sacramentos y no a la predicación de la palabra. La Iglesia protestante, como bien sabemos, puso el púlpito en el centro de la iglesia. Entra en cualquier catedral, el púlpito no está en el centro, el púlpito está o a la derecha o a la izquierda. Están diciendo que aquí lo que realmente importa es la Eucaristía. Pero en la iglesia protestante decimos, no, lo que más importa, sí, el bautismo es importante, la Santa Cena también, pero algo más importante es la predicación de la palabra de Dios, porque es la palabra la que hace que la gente nazca de nuevo. El bautismo no le salva a nadie. Y el amor, yo no creo que haya nadie con esta idea aquí entre nosotros. Las aguas del bautismo no nos pueden salvar. Y cuando tú tomas la Eucaristía el día domingo, la Santa Cena, en esos términos, esta Santa Cena no puede perdonar tus pecados. Hay una sola cosa que nos puede salvar. Es la predicación de la palabra, el evangelio de Jesucristo. Él es el Salvador. Él nos limpia, Él nos salva. Nos bautizamos, pues, dando gracias a Dios por la salvación ya efectuada. Tomamos la Santa Cena acordándonos de la salvación que ya realizó, pero no confundimos nunca jamás esta palabra con los sacramentos. La palabra es el medio número 1 de la gracia, la palabra. Así que tú naciste de nuevo, según el versículo 3, por la palabra. Pero después de nacer de nuevo, comenzó en ti un proceso. Y este proceso se llama santificación.
santificación. Y Dios también no solamente se encarga de que tú nazcas de nuevo por la palabra, Él te sostiene, Él te santifica a través de la instrumentalidad de la palabra. Sí, está guay, ¿no? Por la palabra del Señor. Así que versículo 2, Jesús dice aquí, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí tenemos santificación progresiva. Así que yo nazco de nuevo por la palabra y ahora nacido de nuevo empiezo a crecer. ¿Y cómo? Por la palabra. Por la palabra. Pensad en un bebé. Nace un bebé. ¿Habéis visto? Algunos habéis estado jugando con el William esta mañana, ¿no? El pastorcito. Ahí está William. Habéis estado jugando con él. Estoy profetizando. Ahí está el pastorcito ahí. Estáis jugando con él. Y él es mucho más gordito que hace un año, ¿no? Nació a finales de noviembre. Ha pasado un año y ha crecido. El chico está más gordito que su padre. Y ahí está William. Nació y ahora está creciendo. Pasa lo mismo en el reino espiritual. Nacemos, luego crecemos. Y como por la palabra. Ahora, en este proceso de santificación progresiva, y di una clase en nuestros estudios teológicos, los martes tenemos estudios teológicos. Apuntaos para aprender verdad bíblica. Hace unos cuantos meses, no sé si alguien aquí se va a acordar. Si se acuerda, será para mí como un regalo de Feliz Navidad. ¿Alguien se acuerda de hace unos cuantos meses cuando os dije que la santificación progresiva se divide en dos componentes, uno positivo, otro negativo? ¿Alguien estuvo en esa clase y se acuerda? Santificación progresiva tiene dos elementos, dos componentes. ¿Cuáles son? Falso, fuera. Por un lado tenemos vivificación y por otro lado mortificación. Muy bien, vivificación y mortificación. Vamos a empezar por la mortificación. En la santificación progresiva tú tienes que hacer dos cosas. Tienes que mortificar algo y tienes que renovar algo. En cuanto a la mortificación, tienes que mortificar la carne. Por ejemplo, Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces me levanto mañana y hay una voz de mí dice, ve a la casa de Angélica, estrangula a Luis Alfonso, roba sus bienes. No, me opongo al viejo hombre. Yo ahogo, no este Adán que está en mí, porque todos aquí luchamos, Todos somos tentados, todos aquí nos sentimos tentados a lo largo de la semana, pero ya que somos cristianos, luchamos. No. Decimos que no al pecado, mortificamos el viejo hombre. Pero la vida cristiana no simplemente se trata de decir que no al pecado. No es tipo prohibición tras prohibición. Al mismo tiempo estamos cultivando las virtudes del Espíritu. Así que tenemos el proceso llamado vivificación. Un texto sería Romanos 6:4. Dice la palabra, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Dios quiere ver dos cosas ahora en tu vida, a través de su palabra. Él quiere ver cómo tú mortificas el pecado, resistiendo a la tentación, y quiere que cultives las virtudes, los frutos del Espíritu. Luis Berkhoff, él usa una imagen que a mí me encanta y es muy útil para entender esta doctrina. Él utiliza la imagen de la ventilación. Y pongo aquí un ejemplo. Cito a Luis Berkhoff, dice, este proceso de santificación progresiva se parece a la ventilación de una casa llena de pestilencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está Pablo, está fuera en Salamanca unos cuantos meses, regresa de nuevo a su piso, repleto de cucarachas y bueno, todo huele a demonio, ¿ay? ¿Y qué tiene que hacer Paco? Ya no serás más Pablo, sino Paco, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Pablo? Tiene que abrir las ventanas para que nosotros estuvimos ahí una semana en Nerja, Málaga, y lo pasamos muy bien, pero cuando regresamos a la casa, huele a algo aquí no muy santificado. Abrimos las puertas, abrimos las ventanas y media hora la casa huele fenomenal. Pasa lo mismo en el mundo espiritual, dice Berkhoff. Esto se parece a la ventilación de una casa llena de pestilencia. Pensad ahora en el piso de Pablo. Huele a peste, madre mía, huele a Satanás aquí. A medida que el aire corrupto va saliendo, el nuevo irrumpe dentro de la casa. Ahí está la santificación progresiva. Es que estamos echando fuera siempre, viejo hombre, fuera Adán, fuera. No quiero saber nada de ti y estamos cultivando los valores del reino de Dios.
Y la herramienta que Dios utiliza para que esto sea real en nosotros es su palabra. Por tanto, no solamente debemos predicar la palabra a los incrédulos, porque la palabra es el poder que va a hacer que nazcan de nuevo. Yo también debo predicar la palabra a los creyentes, porque esta palabra que yo predico va a santificar a la iglesia de Dios. Y tú sabes como pastor que alguien está creciendo en el Señor porque ama la palabra, se deleita en la palabra, resulta deleitosa la palabra del Señor, le encanta, le hace bien. Por tanto, predicamos la palabra a los incrédulos y predicamos la palabra a los creyentes. No necesitamos otros métodos. La palabra es suficiente. ¿Y acaso no es así en nuestras vidas? Digamos que a lo mejor en tu matrimonio hay algo que no está del todo bien delante del Señor, hay algo que no estás haciendo bien, y hermano, no estás consciente de ello, y de repente en un sermón, ¡pum!, el pastor está predicando y dice una cosa, wow, lo estoy diciendo mal. Y te arrepientes y Dios usa esta palabra predicada para llevarte al arrepentimiento. Y Dios lo hace en un montón de áreas diferentes, en el trabajo, en la universidad, ahí en la calle. Dios usa su palabra constantemente para que seamos cada vez más maduros y fortalecidos en la fe. Y todos estamos en la escuela de Cristo hasta la muerte. No hay nadie aquí todavía 100% santificado, ni siquiera los rubios del culto. Todos estamos en un proceso hasta la muerte del Señor, y por tanto, antes de venir al culto, Señor, hoy háblame, corrige estas áreas en mí, Señor, que no te están glorificando, háblame a través de la palabra predicada, la palabra leída, y así Dios va santificándonos a través de la palabra. ¿Qué cosas entonces debemos cultivar? Bueno, yo diría las cosas del capítulo 14. Cristo habla de cosas tales como hay que crecer en la fe, 14:11. La oración, 14:13. ¿Quién aquí no necesita crecer en la oración? Todos necesitamos orar de forma más profunda y correcta. Debemos crecer en el amor fraternal, 14:15. Crecer en la obediencia, palabrota, ¿no? Para la iglesia libertina de hoy, 14:15. Debemos abundar en gozo, 14:28. Ahora algunos aquí nos falta el gozo del Señor. Estas cosas deben abundar en nosotros. Así que, por un lado, me opongo a Adán. Fuera, Adán a la piscina, ¿no? A ahogarse. Y luego cultivo al mismo tiempo los valores, los frutos del Espíritu Santo del Señor. Y cuando una persona pierde su apetito por la palabra, acto seguido vas a ver cómo mengua su fe, su oración, su gozo, su obediencia, etc. Tu actitud hacia la palabra dice mucho acerca de ti. Y como decía Calvino, un reformador francés, el acto de adoración más sublime es prestar atención a la palabra predicada. Porque cuando tú prestas atención a la palabra verdadera de Dios siendo predicada, tú estás haciendo caso a la voz de Dios. Dios te está hablando. Por tanto, presta atención. Y tu atención revela que hay una actitud sana y saludable en ti. Cito al pastor gallego Samuel Pérez Millos. Dice, es sorprendente que en el tiempo actual se busque la santificación de los creyentes y no se enseñe la palabra. Los mensajes de exhortación muchas veces son meras palabras de hombres revestidas de piedad aparente que marcan senderos humanistas. Si la Biblia desaparece del púlpito, el pecado aparecerá en los creyentes. Un ministerio sin la Biblia es un entretenimiento que conduce a vidas sin contenido. Hermanos, nuestra iglesia podría tener carencias de todo, en todas las áreas, ¿no? Y algo que a mí me impresiona, ¿no? Me junto a veces con pastores, hablamos incluso digitalmente, porque no siempre puede estar en sus ciudades. Y es interesante ver cómo los pastores siempre van hablando que en nuestra iglesia tenemos falta de X, carecemos de Y. Y es fascinante, incluso iglesias grandes con cientos de hermanos, y siempre hay carencias en las iglesias. Pero hay una cosa que nunca podemos perder como iglesia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si primeramente damos el lugar a la palabra, Dios se encargará de la iglesia. Levantará a la iglesia, fortalecerá a la iglesia, corregirá a la iglesia. Pero lo más importante es la palabra de Jesucristo. Y Satanás lo que va a hacer en toda la iglesia es obrar de tal modo que la palabra ya no sea predicada, para que recibamos un mensaje humanista, para que sigamos principios del mundo. Defendamos pues siempre la palabra del Señor, la palabra de Dios. Dios te salva por la palabra, te santifica por la palabra, y un poco más adelante lo veremos, hoy no tanto, pero Dios te santifica a través de esta palabra en medio de gran adversidad.
en medio de pruebas. Y todos los cristianos aquí que no hayan pasado nunca jamás por una prueba ni una adversidad, van a ponerse en pie. Y les vamos a dar un aplauso. Así que por favor, cristianos aquí que nunca habéis tenido una sola prueba, por favor, ahora es la hora de poneros en pie. Todos los cristianos sufrimos. ¿Por qué? Porque tenemos un buen padre. Y Él sabe tratar con nosotros. Él no es un padre postmoderno y no voy a corregir al niño porque se va a enfadar y va a poner una denuncia. No, Dios es un buen padre. Nos disciplina a través de aflicciones. Y Cristo nos dirá un poco más adelante, en este mismo capítulo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Juan 15, versículo 20. También dirá en el capítulo 16, 2, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y luego dice a final del capítulo 16, mismo discurso pascual, en el mundo tendréis aflicción. O sea, Dios te hace nacer por la palabra, te santifica por la palabra, pero utiliza esta palabra para mantenerte fuerte en gran adversidad. Dios sabe obrar, trabajar con nosotros. Dios usa las aflicciones para acercarnos más a Él. Me encanta una declaración del salmista que resume magistralmente lo que estoy diciendo. Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios usa la adversidad en el creyente para que se deleite en los estatutos de Dios. Estas mismas aflicciones que llevan a los incrédulos a maldecir a Dios, a levantar su puño en alto, estas mismas aflicciones crean paz, confianza y tranquilidad en los que han nacido de nuevo. E incluso Dios es tan soberano en esta cuestión que Él puede utilizar pruebas para convertir a los incrédulos. Hubo un rey en el Antiguo Testamento, era el más perverso de todos, su nombre era Manasés. Él era el más perverso, más abominable de todos, y está escrito de él, 2 de Crónicas 20, versículo 12. Luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a Dios, fue atendido. ¿Acaso no es así en nuestras vidas? A lo mejor algunos aquí nacisteis de nuevo en medio de grandes pruebas. A lo mejor os creísteis los reyes, las princesas del mundo y vino, ¡pum!, un golpe bien fuerte y Dios os enseñó que no sois nada. No sois absolutamente nada, sois polvo, sois gusanos y ahí volvisteis, ¿verdad? Como dice el texto, se volvió en sí. Os disteis cuenta, yo no soy nada, y clamasteis al Señor. Y después del nuevo nacimiento, cuando empezamos a caer en orgullo, vanagloria, nuestro Padre usa la vara de la aflicción para mantenernos bien humillados delante de Él. Y muchos aquí ahora mismo estáis pasando por pruebas. Y quiero que sepáis algo. Esta prueba no es la señal de que tu Dios te haya abandonado. No. Esta prueba, yo sé que no te gusta la prueba, a lo mejor estás pensando en ella ahora mismo, es una persona, una situación, pero Dios es soberano sobre esta persona, esta situación, y Él no es una señal de su ausencia, es una señal de que está contigo, y Él te da la promesa de que su palabra te va a sostener en medio de aquella adversidad. Tú eres suyo, Él no te ha abandonado, confía en Él. Por tanto, Dios va a usar pruebas, dificultades, y la palabra será tu sostén, será tu alimento. La palabra te va a fortalecer. Y te toca a ti también ponerte las pilas. Porque a veces puedes decir, bueno, Dios se va a encargar de santificarme y todo lo demás. Sí, pero la santificación también conlleva un esfuerzo por nuestra parte. Porque Dios nos da el Espíritu Santo. Él renueva nuestra voluntad y ahora nos toca a nosotros esforzarnos para su gloria. Debemos esforzarnos en la gracia del Señor. Somos salvos por gracia, no por esfuerzo. Pero si tenemos la gracia de Dios, nos esforzaremos. Pablo dice en Filipenses 2:13, Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Por tanto, sois salvos, sois regenerados, tenéis una voluntad renovada y ahora, hermanos, esforzaos por obedecer lo que Dios exige de vosotros en la palabra. Ahora, pues esos esfuerzos no van a salvaros, como enseña la Iglesia Católica, pero estos esfuerzos son el fruto de un corazón saludable,
agradecido, ¿no? Y cuando una persona está bien con Dios, está en orden, ama la palabra, esta persona de forma espontánea ama a los hermanos, alaba a Dios, sirve, da un buen testimonio en el trabajo. Es natural, es espontáneo, porque hay un amor en su corazón hacia el Señor. Y esto nos pasa a nosotros, ¿no? A veces estamos ahí en Mercadona, Lidl, Carrefour, el sitio que sea, estamos comprando. Y de repente hay en nosotros, ¿no? Una alabanza que está surgiendo. No es que nosotros hayamos dicho a nuestra alma, alaba al Señor, pero espontáneamente. El Espíritu de Dios está obrando en nosotros, está santificándonos. Y debemos, hermanos, entregarnos a este sentir y alabar a Dios, glorificar al Señor, darle honor y alabanza. Es que hoy, hermanos, más alabanza, más gratitud, más gloria al Señor, más adoración, más alabanza. Gózate en el Señor Jesús. Hoy, pues, la palabra es la clave para crecer en santificación progresiva. Y esta palabra te va a sostener en muchas adversidades. Y esta palabra también exige que ahora tú te esfuerces, que pongas de tu parte, que tú seas un buen creyente para la gloria de Dios y que en este esfuerzo dependa siempre del poder del Señor en ti. Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista del siglo pasado, que estaba casado con esa hija del diablo, Simone de Beauvoir, que es aquella que realmente es la autora de toda la ideología de género, ¿no? Diciendo que uno no nace mujer, uno llega a ser mujer, una hija del abismo. Y Jean-Paul Sartre dijo, el hombre no podrá hacer nada de valor hasta que entienda que no puede contar con nadie excepto consigo mismo. Iba a leeros la frase en francés, pero claro, no quería caer en vanagloria y la iglesia me va a decir que soy una máquina, así que decidí leer la frase en español. Pero dice, el hombre no podrá hacer nada de valor hasta que entienda que no puede contar con nadie excepto consigo mismo. No cree que sea una casualidad que él sea ateo. El ateo se cree en sí mismo. El hombre se alaba a sí mismo, se cree una máquina. Pero Jesucristo aquí nos dice en el texto, sí, voy a santificarte a través de mi palabra, pero que te quede bien claro, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces esto elimina nuestro orgullo. Porque si yo me esfuerzo en la gracia de Dios, en realidad es el Espíritu de Cristo obrando a través de mí. Y aquí debo también llamar vuestra atención hacia algo. Yo sé que este texto sirve para humillarnos. Bueno, yo no puedo hacer nada sin Cristo. Pero ¿os dais cuenta también que el mismo texto enaltece al Salvador? Aquí tenemos un treintañero Galileo diciendo, sin mí, vosotros no podéis hacer absolutamente nada. Y tendemos a leer el texto pensando, ay, tengo que humillarme, no puedo hacer nada. Es verdad, esta parte es cierta, pero pensemos en el otro lado. Aquí tenemos la grandeza, la deidad de Jesucristo. ¿Quién podría ponerse aquí en este púlpito? ¿Qué hombre habría? ¿Qué mujer? ¿Quién podría ponerse aquí detrás de este púlpito y decirnos, sin mí no podéis hacer absolutamente nada? No, si alguien nos dijera esto, nos partiríamos de la risa. Pero os dais cuenta de la grandeza. La deidad de Jesucristo es tan grande, tan majestuoso, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Así que ¿cómo puedo yo cultivar mi oración, mi amor, mi obediencia, mi gozo, mi fe? Cristo. Yo medito en Cristo. Yo sigo a Cristo. Yo leo acerca de Cristo. Y por medio de la contemplación cristológica, la meditación en Cristo, yo crezco en la fe. Os pongo un par de ejemplos, ¿no? El tema de la oración. Pastor, quiero crecer en la oración. ¿Qué debo hacer? Pues sigue el ejemplo de Cristo. Lee acerca de Cristo. Apunta las oraciones de Cristo y convierte sus oraciones en tus oraciones. Sigue el modelo de Cristo. Apartándose temprano por la mañana para buscar a Dios su Padre. ¿Quieres crecer en oración? Contempla a Cristo. Contempla al Rey. Cristo, que Él sea el modelo de tu santificación. Pastor, quiero crecer en mi amor. Pues ¿quién amó más que Jesucristo? Sí, yo sé que Jonathan amó a David y Ruth amó a Noemí, todo muy bonito, pero ¿quién amó más que Jesucristo? Sí que contempla a Jesús. Jesús es el modelo, Jesús es el paradigma, así que Él es el Salvador, pero al mismo tiempo es el modelo a seguir en la santificación. Que Dios pues nos dé una iglesia bien santificada, que todos podamos crecer en santificación progresiva mediante la instrumentalidad de la palabra, sabiendo que esta santificación conlleva pruebas, pero la palabra no permitirá
que seamos, ahogados, hundidos, derrotados. La palabra nos mantendrá. Y como cantaron nuestros queridos hermanos de la alabanza, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Las aguas no te anegarán. Las llamas no acabarán contigo. El Señor va por delante de ti y su palabra será tu guía. Su palabra será tu fortaleza. Y tú recibirás la gloria de Dios cuando regrese tu fiel Salvador Jesús. Aleluya, amén. Hoy, Padre, por favor, haznos pámpanos fructuosos. Que tu palabra sea esta herramienta. Y ahora acabamos con algo desagradable. Quisiera acabar aquí el sermón, segundo punto, todo bonito. Qué sermón más precioso. Pero hay una realidad muy triste en el versículo 6. Y también vemos esta realidad en el versículo 2, primera cláusula que antes no leí. Regreso al versículo 2 y luego leo el versículo 6. Vamos a hablar en último lugar sobre los pámpanos que no llevan fruto. Por cierto, estamos con una metáfora. Cuidado con las metáforas. Porque una metáfora sirve para enseñar algo. Debemos tener cuidado con las... Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Alguien oró y Dios, tú eres nuestro escudo. Hermanos, ¿es Dios, metafóricamente hablando, un escudo? Metafóricamente hablando, ajá. Ahora, ¿es Dios literalmente... Si hay una idólatra aquí, arrepiéntete. Dios no es literalmente hablando. ¿Es Dios literalmente hablando un escudo? No. Metafóricamente hablando, sí. Pero tú debes tener cuidado con las metáforas, las analogías, porque si intentas extraer demasiadas verdades de la metáfora, acabas cometiendo energía. Sí que sí, Dios es un escudo, sí, pero Dios no es literalmente un escudo. Si fuera un escudo, seríamos todos idólatras. Ahora, Cristo está usando una metáfora. La metáfora de la vid, yo soy la verdadera vid, vosotros sois verdaderos israelitas. Debemos tener cuidado aquí con la metáfora, porque aquí los arminianos van a usar un texto metafórico para decir... La salvación se puede perder. La salvación se puede perder. Hermanos, estamos aquí con una metáfora. Cuidado con las metáforas. Vamos a leer primera cláusula del 2 y luego el versículo 6. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¡Pum! Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Wow! Gracias a Dios, en el contexto inmediato, tenemos un ejemplo vivo de un pámpano que no permaneció en el Señor Jesús. Y si habéis estado prestando atención a los sermones en estos meses, el pámpano que no permaneció en el Señor Jesús se llamó, aleluya, glorias, Judas Iscariote. Cristo sabe que Judas ha salido, ha abandonado el grupo apostólico. Él es el cumplimiento de lo que vemos aquí. Judas Iscariote es un pámpano que fue echado fuera porque no permaneció en el Señor Jesús. Él era un hijo del diablo desde el día 1. Y de hecho el Antiguo Testamento profetiza sobre él. Dice en Salmo 41:9, el hombre de mi paz en quien yo confiaba, él levantó su calcañar contra mí. Luego también está escrito en el Salmo 55:12 al 14, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la casa de Dios. Algunas versiones de la Biblia dicen que aquí que Judas Iscariote es el amigo, mi amigo. Y menuda casualidad. Llega Judas con el fin de darle el beso de traición al Señor Jesús. Y Jesucristo, yo creo que aquí Jesús está pensando en el Salmo 55. Cuando Judas le da el beso, ¿qué le dice Jesús? Amigo, yo tengo una teoría. No la puedo comprobar y podéis hacerme caso, no hacerme caso en esta parte del mensaje. Yo creo que Cristo está diciendo con el término amigo, Judas es el cumplimiento de Salmo 55. El amigo es aquel que me traiciona. Judas Iscariote es el amigo que traiciona al Señor. Pero lo clave aquí es aprender. La clave. ¿Qué se dice? La clave aquí es entender.
Judas Iscariote nunca había nacido de nuevo. No es. Judas Iscariote nació y luego estuvo 3 años apartándose del Señor y luego con la traición perdió su salvación. No. Incorrecto. Judas Iscariote desde el día 1 era un hijo del diablo. Y él era, sí, un miembro más del grupo apostólico, pero como una persona aquí, no creyente en nuestra iglesia local. Hay incrédulos, tal vez aquí entre nosotros, llevan más de 3 años en la iglesia y aquí están, vestidos, bonitos, han puesto su perfume, aquí están con nosotros, visiblemente hablando, pasan por creyentes, pero no son el verdadero Israel. No todo Israel es Israel. No todos los discípulos son discípulos. Judas Iscariote sí tiró 3 años y medio con el grupo en la banda apostólica, pero no había nacido de nuevo. Visiblemente hablando era un pámpano, pero no era del Señor. Voy a citaros a 3 autores de la historia de la iglesia. En primer lugar, Mateo Henry. En segundo lugar, William Hendrickson. Y en último lugar, Timoteo Glasscock, que está vivo en estos días, sobre esta realidad del pámpano que no da fruto. Matthew Henry dice: hay muchos que pasan por ser pámpanos de Cristo, quienes sin embargo no llevan fruto. Si estuvieran realmente unidos a Cristo por medio de la fe, llevarían fruto. Pero estando atados solo a Él por el hilo de una profesión externa, aunque parecen ser pámpanos, pronto se verá que están secos. Los profesantes infructuosos son profesantes incrédulos. Profesantes y no más. Son como una llama pintada en una pared. Se acerca el invierno, estamos a punto de entrar en diciembre. Yo puedo acercarme a una llama pintada en la pared de una casa, pero la llama no me va a calentar. Sí, es una llama pintada, pero la llama pintada no emite calor. Y el profesante sin un corazón convertido no es un verdadero creyente. Entonces es posible que hay personas aquí entre nosotros que sí, visiblemente son pámpanos, pero en realidad no lo son. No son pámpanos. Segundo texto, William Hendrickson dice: esta alegoría de Juan 15 enseña claramente que los pámpanos que se cortan y queman representan a personas que nunca produjeron fruto, ni siquiera cuando estaban en Cristo. En consecuencia, nunca fueron verdaderos creyentes y en su caso, la relación con la vid, aunque estrecha, fue puramente externa. Claro, pensemos en Judas Iscariote. ¿Por qué tiró Judas 3 años y medio con Jesús? ¿Por qué le está 3 años y medio pensando que le ha tocado la lotería? Aquí tengo un Mesías que puede multiplicar comida, tiene miles de seguidores. Lo que vamos a hacer es apoderarnos de la santa ciudad. Él va a imponer su reino y yo voy a estar sentado a su diestra. Y yo voy a vivir como un príncipe el resto de mis días. Pero conforme van pasando los meses, Judas Iscariote se da cuenta, este no tiene ningún interés en reinar desde Jerusalén. Este hombre no reprende a las multitudes. Este hombre no quiere tomar la espada contra Pilato. Y luego cuando Judas se da cuenta que Cristo no quiere reinar militarmente, él decide sacar algo de provecho de la situación. Entonces, es posible que haya réprobos aquí entre nosotros, pero están en la iglesia no por amor a Cristo, no por el poder de la regeneración que les hace desear la palabra de Cristo. Están aquí por cuestiones puramente humanas. Bueno, estoy en la iglesia porque si no voy me va a regañar mi esposo, mi mujer, mis padres, mis hijos, me van a mirar mal. Estoy aquí porque tengo que mantener las apariencias. Son Judas Iscariote. No están aquí por la gloria de Dios, no aman al Señor. Su latir no es Cristo, su gloria, su palabra, su espíritu. No, son pámpanos secos. Visiblemente sí, pero no son nacidos de nuevo. Son hijos de Judas Iscariote. Y el último texto, Timoteo Glasscock, dice: Jesús señaló que una supuesta rama de vid que no producía fruto representaba una persona que había hecho una profesión externa de fe en él, pero cuya vida no ofrecía ninguna evidencia que respaldara la autenticidad de aquella profesión. No es que los pámpanos pierden su salvación. Estamos con una metáfora. Cuidado con las metáforas. Estamos hablando de gente que visiblemente parecen ser pueblo de Dios, pero no lo son. A mí me encantaría que los hermanos aquí presentes, me encantaría que todos nos veamos en la gloria en el día final. Me encantaría. Pero es muy posible que aquí en este lugar haya personas que no vayan a estar presentes en la gloria de Dios en el siglo venidero.
y van a recibir lo que recibió Judas Iscariote. Ahora yo quisiera que todos entremos y predico para que esto sea una realidad, pero pueden haber réprobos entre nosotros, pueden haber pámpanos secos, y de ahí la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estoy aquí en esta mañana? Yo estoy aquí porque amo de todo corazón a mi Salvador, porque me deleito en su palabra, porque Él es mi todo en todo, o estoy aquí por razones humanistas. Soy un incrédulo. Dios nos ayude a entender lo que hay en nuestra alma. ¿Y qué va a pasar con estos Judas Iscariote? Pues hermanos, es temible. Acaba diciendo el texto, este pámpano se secará, los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto me hace pensar en la parábola del trigo y de la cizaña. Crecen los dos juntos hasta el tiempo de la cosecha y luego hay una división. El trigo se coloca en el granero. ¿Y qué hacen con la cizaña? La juntan y ¿dónde? Al fuego. Entonces Cristo aquí está hablando de una doctrina que no se enseña hoy día en la iglesia evangélica: el infierno. Hermanos, yo no sé qué habrás visto en TikTok, en YouTube, en Instagram. El infierno es una doctrina de Jesucristo. El infierno es real. Y por más que haya predicadores bonachones que solamente hablan de la gracia de Dios, el infierno es doctrina del Señor y Salvador Jesucristo. Y si no crees en el infierno, eres un incrédulo. Eres un rebelde ante el Señor Jesús. Si tú tienes fe en Él, aceptas toda su doctrina. Cristo enseña que los Judas Iscariote, los pámpanos no reales, serán echados en el fuego eterno. Y Judas Iscariote puede ser tan engañoso que incluso confunde a los propios creyentes. Cuando yo estuve preparando un sermón aquí que prediqué hace unos meses en Juan 12, yo me acuerdo en un momento dado del sermón, la preparación de mi despacho, que cuando Judas soltó esta frase, ¿os acordáis? Está la hermana María, derrama su perfume a los pies de Jesús y el perfume empieza a llenar el piso. Pablo no podía comprar ese nardo para quitar el olor a cucaracha, ¿no? Y ahí está el olor. Y Judas Iscariote dice algo que a mí me hace creer que es el mejor creyente del mundo. Yo digo, yo no soy cristiano. Judas Iscariote tiene la cara para decir públicamente delante de todos: oye, ¿y por qué no se vendió el perfume? Porque podríamos haber dado los 300 denarios, salario casi de un año. Podríamos haber dado el dinero a los pobres. Hermanos, yo estoy en esta reunión, yo no soy cristiano. Yo no estoy tan santificado como Judas. Aquí está Judas pensando en los pobres. Madre mía, yo soy un cristiano de segunda categoría. ¿Os dais cuenta de que Judas Iscariote? A veces pensamos, bueno, Judas Iscariote vendrá a la iglesia vestido de negro, cruel. Yo soy Judas, quiero mataros. No, hermanos. Viene con sus frases piadosas, sus palabras bonitas, majo, simpático y sin embargo un réprobo, un incrédulo. No te fíes de tu amabilidad. No confíes en tu ser buena persona. La salvación no está en ser una persona muy bonita. Está en Jesucristo. Y las abuelas más dulces de esta congregación que mueren sin fe en Jesucristo van en rumbo al infierno. No irán al cielo. La salvación está en Jesucristo y en ningún otro lugar. Judas Iscariote puede confundir a los creyentes. Pero luego Jesús, me encanta la reacción del Señor. Los discípulos ahí decían: wow, este hombre es el evangélico del siglo XXI. Dale un premio. Pero Judas no es engañado. Cristo no es engañado. Y Cristo le dice a Judas: deja a María en paz. Pudo engañar a toda la iglesia, pero hubo una persona que no fue engañado por la falsa profesión de Judas Iscariote: el Señor Jesús. Jesús sabe quién es de él aquí en este lugar. Jesús sabe quién no es de él. Y sí puedes hacerte pasar por creyente, pero tú no puedes engañar al omnisciente Cristo que escudriña en el corazón de cada cual. Y aquel que muere sin Cristo, Mateo 13:30, la parábola del trigo y la cizaña dice: dejad crecer juntamente el trigo y la cizaña hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Recoged el trigo en mi granero. Judas Iscariote lleva 2000 años, almáticamente hablando, sufriendo
la pena de la eterna condenación. En el día de la resurrección no solamente sufrirá en alma, sino también en su cuerpo. Todos recibiremos cuerpos en el día de la resurrección de Cristo, justos e injustos. Judas tendrá que añadir a su dolor actual, dolor corporal. Esta es la suerte de aquellos que no están en la vida verdadera. Aquellos que no son verdaderos israelitas, aquellos que no han nacido de nuevo por la palabra, que no han sido santificados por la palabra, su fin es destrucción eterna. Pues por tanto, con todo el amor que hay en mi corazón, os ruego encarecidamente que hagáis las paces con Dios. ¿Y cómo? Solamente en el nombre del verdadero Israel, Jesucristo. Israel es la nación santa de Dios. Es el pueblo sacerdotal. Y hoy hemos aprendido que esta nación santa, este pueblo sacerdotal tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Y hoy para tener acceso a la salvación eterna, tenéis que pasar por la puerta. Tenéis que abrazar al Rey. Tenéis que humillaros delante de Cristo y pedirle perdón a Dios Padre en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, por quererme buena persona. Perdóname por ser un pámpano seco. Perdóname por ser un profesante falso todos estos años que llevo sentado aquí en esta iglesia local. Señor, ten misericordia de mí. Y hoy por primera vez te ruego que me salves. Hazme un pámpano real y verdadero de la verdadera vid Jesucristo. Y permite que a partir de hoy yo dé fruto. Fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Sálvame. Ten misericordia de mí. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de orar, amados, hemos visto 3 puntos del mensaje. En primer lugar, hemos aprendido que la verdadera vida anunciada por el Antiguo Testamento es Jesucristo. Él es el Israel de Dios. El verdadero Israel no es Benjamín Netanyahu, no es el pueblo étnico de Israel. El verdadero Israel es Cristo y aquellos que son de la fe en Él. En segundo lugar, los pámpanos que son de Cristo dan fruto. Y este fruto es producto de una doble obra de la palabra. La palabra que regenera, luego nos santifica. Y ahora sé que vais a poder contestar la pregunta. ¿Cuáles son los 2 componentes de la santificación progresiva? Vivificación y mortificación. Por tanto, ánimo. Y Dios va a usar aflicciones, adversidades para que la santificación sea real. Poneos las pilas, esforzaos porque la gracia de Dios está en vuestras vidas. Y hemos acabado viendo algo muy desagradable. Donde el verdadero creyente va de gloria en gloria, de fruto en fruto, de fe en fe. El falso, el incrédulo, el Judas Iscariote va de mal en peor y acaba con su sentencia eterna. Fuego, fuego, doctrina no de hombres, doctrina del Señor Jesús. Por tanto, hoy, a través de la fe, os llamo a creer en el Señor Jesús y que podáis ser verdaderos israelitas para la gloria de la vida de Dios Jesucristo. Y la iglesia del Señor, el verdadero Israel, el Israel espiritual de Dios, dice amén y amén. Oremos al labrador, Dios el Padre. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, por haber consolado a tu iglesia en Juan 14. Y gracias por hoy, como has instruido a tu iglesia en estos versos que hemos estudiado. Gracias, amado Dios, porque todo el Antiguo Testamento estaba hablando de elementos que encontraron su cumplimiento en Jesús. El templo, el tabernáculo, la serpiente en el desierto, el maná, la roca, el Shabbat, todo apuntando a Jesús. Y hemos creído a través de la luz apostólica que en Cristo todas tus promesas son sí y son amén. Él es el templo, sí, amén. Él es el tabernáculo, sí, amén. Él es la vid verdadera, sí, amén. Entendemos hoy por la luz del Espíritu Santo que Jesucristo es la sustancia. Él es la realidad. Y que el Antiguo Testamento es una foto bien bonita y, Señor, sabemos, estamos muy agradecidos por la foto. Pero estamos infinitamente más agradecidos por la luz mayor que nos has dado en estos postreros tiempos. La luz post-Pentecostés.
La luz ahora que permite que aquí en esta iglesia gentil de Género Luque podamos conocer mejor a Jesucristo que el patriarca Abraham, que el profeta Moisés, que el rey David, que los profetas Elías, Eliseo, Malaquías, Zacarías. Gracias, amado Señor, porque los profetas deseaban estar aquí en este culto, escuchando una predicación como esta, entendiendo que la vid que yo anuncio en realidad es el Mesías, es Jesucristo, es el Rey de Gloria. Y tú, sin embargo, has querido darnos a nosotros esta bendición. Oh Señor, grande es tu generosidad en permitir que formemos parte de una iglesia neotestamentaria. Gracias por la luz sobreabundante que nos has dado ahora en estos postreros días. Y amado Señor, gracias por la vida de Cristo. Gracias porque Él es el verdadero Israel. Líbranos, Señor, de caer en idolatría, en seguir una nación sociopolítica, sin entender que esa nación tenía el propósito de predicar a Cristo, de dar a conocer a Jesucristo. Y te damos gracias porque hasta el día de hoy has mantenido a 180,000 judíos con fe en el Señor Jesús. Como tú le dijiste una vez a Elías, yo me he reservado 7,000 de entre los hijos de Israel que no se han arrodillado delante de Baal. Y hoy también hay un remanente escogido por gracia. Gloria a ti también, Padre, porque no solamente te conformas con rescatar un remanente entre los judíos étnicos para tu gloria, sino que en tu gran bondad has querido entregar las naciones gentiles a Jesucristo. Y en virtud de este deseo tuyo, henos aquí, Señor. Aquí estamos con fe en tu Hijo, confiando en Él, gloriándonos en solus Christus, porque tú dijiste a tu Hijo hace 3,000 años, ciertamente te daré las naciones por herencia. Y Señor, tú has dado a España a Cristo. Tenemos un remanente escogido por gracia. Tú has dado a Almería a Cristo. Muchos incrédulos, pero hay un remanente que te aman, Almería. Y aquí estamos con fervor y pasión, celebrando tu evangelio, festejando culto a ti, porque somos el verdadero Israel, por tu gran gracia en nosotros. Hoy te alabamos por la obra que tu palabra hizo en nosotros. Salvó a Lidia, salvó y levantó a los huesos secos y muertos. Nos salvó a nosotros, y gloria por esta palabra que no para de santificarnos. Y hoy la palabra que nos has dado servirá para fortalecer, renovar, dar ánimo a tu iglesia, para que sigamos marchando al son de nuestro capitán Jesucristo. Y hasta que Él regrese, amado Padre, sigue santificándonos. Haznos ir de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder, de fruto en fruto. Que podamos cultivar más fe, más amor, más gozo, más oración para tu obediencia, Señor. Oh Dios, glorifícate aquí entre estos verdaderos israelitas, entre estos pámpanos. Y Señor, de forma solemne también rogamos por los Judas Iscariote aquí, que están aquí hoy congregados no con verdadera fe, sino pensando que estoy aquí por razones humanistas, y pueden llevar incluso más de 3 años y medio. Grande es su pecado, inexcusables son delante de ti. Pero Señor, creemos que tú puedes salvar a Manasés. Tú puedes salvar a Nabucodonosor. Tú puedes salvar al más vil, al más desgraciado. Puedes salvar al primero de los pecadores, el apóstol Pablo. Señor, hoy te rogamos por aquellos pámpanos secos en este lugar, que los salves, que los coloques en la vid que es Jesucristo. Y a partir de hoy pueden dar uvas suculentas, uvas bien jugosas para tu alabanza, amado Dios. Que haya mucho fruto aquí, mucha uva para tu alabanza. Gracias por la vid, gracias por hacernos pámpanos, gracias por hacerlo todo, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Y el Israel de Dios dice amén.